En este video aprenderás cómo hacer un sistema de deslizamiento en Unreal Engine, la cual te va a servir bastante para el desarrollo de videojuegos en teléfonos. Así que comencemos. Bueno, primero vamos a la pestaña Edit y vamos a buscar Project Settings. En la barra de buscar vamos a buscar Touch y vamos a tildar esta opción que nos dice Use Mouse for Touch. De igual forma en esta opción Default Touch Interface la vamos a poner en ninguna. Y con el setup terminado podemos empezar a hacer nuestra blueprint. Vamos a abrir nuestro buscador de contenido, clic derecho y Blueprint Class. Y esta la vamos a hacer de tipo de actor de componente, el cual vamos a llamar VP Touch System y la abrimos. Nota importante, todo lo que voy a hacer en este componente también se puede hacer dentro del personaje, pero a mí me gusta más hacerlo en un componente por temas de reutilización de código y migración hacia otros proyectos. Una vez eso aclarado, comenzamos. Primero vamos a agregar una variable, la cual se va a llamar Touch Start, y en lugar de ser de tipo Boolean, vamos a buscar 2D y elegir esta que se llama Vector 2D. Después de igual manera vamos a agregar una segunda variable que se va a llamar Touch End. Está igual de tipo vector 2D. Después buscamos algún espacio en nuestra gráfica de eventos y con clic derecho vamos a buscar un custom event, el cual se va a llamar Input Touch Start, el cual va a tener un input que se va a llamar Touch Location y va a ser de tipo vector. Una vez con nuestro input listo, arrastramos nuestro nodo de ejecución y lo vamos a conectar con Set Touch Start. Al Touch Start le vamos a dar clic derecho en su nodo de resultado y le vamos a dar en esta opción que se llama Split Struct Pen, que simplemente lo que hace es dividir ambos vectores. Después vamos a tomar nuestro Touch Location y vamos a buscar una función que se llama Break Vector 3F y simplemente vamos a conectar la X con la X y la Y con la Y y ya estaría listo la parte del Input Touch Start. Después buscamos otro espacio en la gráfica y vamos a agregar otro Custom Event. Este se va a llamar Input Touch End y de igual manera va a tener un input de tipo vector y lo vamos a llamar igual Touch Location. Vamos a hacer exactamente lo mismo, así que podemos simplemente copiar y pegar el Break Vector 3F, solo que esta vez en lugar de setear el Touch Start vamos a buscar Set Touch End. De igual manera le damos clic derecho, Split Struct Pen y conectamos la X con la X y la Y con la Y. Y aquí es donde se va a empezar a complicar la cosa. Este Set Touch End lo vamos a conectar con la función Do Once. Antes de proseguir vamos a intentar hacer más espacio, ya que vamos a ocuparlo. Y solo para aclarar, el Set Touch End tiene que ir conectado al Reset, no a la función de ejecución. Recuerden, al Reset. Y se preguntarán entonces a qué va conectado la ejecución. Pues bueno, para esto vamos a agregar otro Custom Event, el cual se va a llamar Check Swiping. Y antes de conectar el Check Swiping con el Do Once, vamos a conectarlo a una branch y el verdadero de la branch es el que conectamos con el Do Once. Pero se preguntarán, ¿qué es lo que nos pide esta condicional? Pues bueno, para esto vamos a hacer un poco más de espacio. Y bueno, primero vamos a requerir nuestro Touch Start, Get y nuestro Touch End igual de tipo Get. Pues el Touch Start lo vamos a conectar a la función Subtract y lo que se le va a restar es el Touch End. Después este resultado lo vamos a conectar con un Vector 2D Length y el resultado de este Vector 2D Length lo vamos a conectar con un Greater que es mayor a, déjenme hago un poco más de espacio, y este vector tiene que ser mayor a 100 y es entonces que conectamos el resultado del mayor a la condicional. Una vez esto completado vamos a conectar el nodo de salida de Do Once con otro Set Touch End. De igual manera lo vamos a dividir y vamos a buscar nuestro Get Player Controller y el valor de retorno de nuestro Get Player Controller lo vamos a conectar con Get Input Touch State. Vamos a acomodarlo simplemente y nuestra localización en X va a ir con el Touch End X y nuestra localización en Y va a ir con el Touch End Y. Y aquí se va a empezar a complicar un poco más la cosa. La ejecución de Set Touch End la vamos a conectar con una branch y vamos a jalarla un poco más para acá. Y aquí no se me vayan a perder porque es donde empieza lo complicado. Vamos a conseguir nuestro Touch Start de tipo Get, de igual manera el Touch End de tipo Get y como hace rato los vamos a restar a los dos. El Touch Start tiene que ser el número positivo y el Touch End el que se va a restar. El resultado lo conectamos con un Break Vector 2D y nuestro X lo vamos a conectar con una función que se llama Absolute, de igual manera con nuestro Y. Después nuestro absoluto de X lo vamos a conectar con un mayor a y a lo que tiene que ser mayor es al absoluto de Y el valor de retorno de esta operación lo vamos a conectar con la condicional. Ahora nos vamos a la branch y su nodo verdadero lo vamos a conectar a otra branch y el nodo falso también lo vamos a conectar a otra branch, solo que hay que hacer un poco más de espacio entre ambas. Y ahora lo que vamos a buscar es que nuestro vector 2D, específicamente X, sea mayor a 0. El valor de retorno de esta operación la vamos a conectar con la condicional de verdadero y vamos a hacer lo mismo con la de falso, solo que en lugar del eje X va a tener que ser el eje Y. Acuérdense, mayor a 0. La conectamos y vamos a tomar primero el camino de X. Y si el vector de X es mayor a 0, vamos a imprimir un string que va a decir swipe backwards.
que significa que está deslizando hacia atrás. Y si es falso, simplemente vamos a imprimir un string que diga swipe forward, que significa que está deslizando hacia adelante. Y ya hubiéramos acabado con nuestro deslizamiento hacia adelante y hacia atrás. Ahora nos regresamos a la condicional donde y tiene que ser mayor a 0. Y si esta es verdadera, de igual forma vamos a imprimir un string, el cual va a decir swipe up. Y si es falsa, ya saben, igual voy a imprimir un string que diga swipe down. Y técnicamente ya estaríamos listos, solo nos faltan un par de cosas. Nos regresamos y buscamos nuestro event tick y lo vamos a conectar a nuestro evento check swiping. Y para acabar con el componente, simplemente vamos a crear 4 custom events. El primero se va a llamar swipe forward, el segundo swipe backward, el tercero swipe up y el cuarto swipe down. Y cada uno de estos eventos va a ser llamado en su respectiva parte de la blueprint. Por ejemplo, el evento swipe backwards va a ser llamado donde está el print string de swipe backward. De igual manera con el print string de swipe forward. Y así sucesivamente con swipe up y swipe down. Esto se hace con el propósito de que tengan estos eventos personalizables, lo cual hace que si quieren meter alguna mecánica o función o algo que haga su personaje, en lugar de andar buscando dónde está el código para el swipe forward, le pueden agregar el código a cada uno de los eventos y así ya se ejecutarían automáticamente y no los tienen que andar buscando en la blueprint. Y ahora sí compilamos y guardamos y pasamos a la parte final, que es modificar a nuestro personaje. Así que abrimos nuestro buscador de contenido y buscamos nuestro personaje de tercera persona. Una vez aquí, simplemente tenemos que añadir nuestro componente, el cual se llama Touch System. Una vez con el Touch System agregado, presionamos clic derecho en la gráfica y buscamos Touch. Quizás les aparezcan varias opciones, pero la que vamos a buscar está hasta abajo, la cual es esta, Touch, ya que como pueden ver, este tiene un nodo de localización. Así que ahora sí llamamos nuestro VP Touch System y vamos a buscar el evento Touch Start. Este lo vamos a conectar al nodo de ejecución de presionado y su localización va a ir dentro de Touch Location. Ahora de igual manera de VP Touch System vamos a buscar Input Touch End y este lo vamos a conectar al release de Input Touch. De igual forma la localización lo vamos a conectar con el Touch Location y ya estaría listo nuestro sistema de deslizamiento. Simplemente guardamos y pasamos a probarlo. Como pueden ver, si deslizo hacia arriba, ahí aparece Swipe Up. Si deslizo hacia abajo, aparece Swipe Down. Si deslizo hacia la derecha, va a aparecer Swipe Forward. Y si deslizo hacia la izquierda, va a aparecer Swipe Backwards. Obviamente no tiene ninguna función en este momento porque no le puse ningún tipo de programación. Eso ya se los dejo a su imaginación y a sus necesidades de su juego que estén creando. Pero como pueden ver, funciona a la perfección. Swipe up, swipe down, swipe forward, swipe backwards. Y no tiene que ser precisamente del medio de la pantalla hacia el lado. Por ejemplo, si presiono aquí y deslizo hacia la izquierda, va a aparecer swipe backwards. Puede ser en cualquier parte de la pantalla. Y este tipo de sistema generalmente se ocupa en los juegos de móviles, tipo Subway Surfers, Temple Run, entre otros. Así que si te dedicas a desarrollar videojuegos en móviles, esto te vendrá de mucha ayuda. Pero bueno, sería todo por este video. Recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Déjenme acá abajo en los comentarios qué otro tipo de mecánicas o tutoriales les gustaría ver en el canal. Y nos vemos hasta la siguiente. Bye.